Hoy hacemos números con Santiago Nuño Becerra, que antes de seguir conversando contigo, escuches los detalles de la que sin duda es la imagen del día, una de las imágenes del día, que es que Madrid se ha convertido en capital también, capital de los tractores, porque hasta ahora hay una concentración que se mantiene frente al Ministerio de Agricultura, en protesta, en demanda de un montón de reivindicaciones que hemos ido comentando durante las últimas semanas aquí en La Ventana y en toda la cadena SER. Santiago, Venga, esta fotografía en clave económica, ¿cómo se puede decodificar? Pues muy mal, Carlas. A ver, dentro de la panoplia de problemas que tiene el sector agrario, yo creo que podríamos hacer un resumen en 2 puntos de todo lo que está sucediendo. Recordemos, no solo en España. Sí, en claro. Por un lado, centrándonos en España, si lo que se paga en la tienda por un producto agrario puede llegar a ser 5, 6 y 7 veces el precio que se le paga al agricultor, yo creo que algo pasa. A ver, no, yo creo que no es momento ni el programa adecuado para analizar exactamente qué es lo que pasa. Pero, insisto, si la diferencia de precio es 5, 6 y 7 veces, incluso 8, claro, algo pasa. Pero esto, Santiago, es como lo que hablábamos ayer con la doctora Tamara, que están montando esa recogida de firmas para que se eliminen las guardias de 24 horas. Es una obviedad que una guardia médica de 24 horas es un disparate monumental, ¿vale? Y sin embargo hace años y años y años que la cosa dura. Pues lo mismo pasa con el precio de los alimentos y lo que cobra el agricultor o el ganadero por su producto. Entonces, ¿dónde está el obstáculo? ¿Por qué no se resuelve, Santiago? Es un tema económico. Bueno, a ver, si me permites, digo el otro punto del resumen. Hemos hecho 2, este es uno. El otro punto es que los agricultores lo que piden es que haya una cláusula espejo con respecto a los productos que vienen del exterior. A ver, explica eso que es muy interesante. Es decir, si una explotación de fresas de Huelva importa fresas a Dinamarca, tiene que cumplir unas serie de cláusulas, una serie de normativas muy, muy estrictas. Bueno, pues los agricultores dicen que si vienen fresas de Argelia, por ejemplo, no tienen que cumplir porque no se les exige la misma normativa. Bien, yo creo que de las dos, la primera es, digamos, la más potente, la más fuerte. ¿Por qué? Porque, a ver, hay agricultores que han tenido que realizar ventas a pérdidas, porque si no se les pudrían los productos agrarios. Entonces, si hubiese dinero, lo segundo, que es más complicado porque entran por medio muchas negociaciones de muchos tipos, se podría esperar. Pero lo primero es muchísimo más grave. Entonces, la pregunta que tú hacías, ¿por qué no se aborda? Mi opinión personal es porque entran en juego intereses enormes de poderes económicos enormes. Entonces, como además, para complicarlo incluso más, está por medio la política agraria común que da dinero, o sea, da subvenciones, ahora actualmente está sobre el 30% más o menos del presupuesto comunitario, pero recordemos que llegó a estar en el 52%. Entonces, como hay dinero de por medio público, y por el otro lado hay poderes económicos muy potentes, con capacidades de negociación y de compra enorme, entonces y los agricultores, muchos de ellos, son elementos aislados, la paridad de fuerzas está muy decantada hacia un lado. Claro, lo que pasa es que, tal y como lo has explicado, que lo has explicado perfectamente, si no se arregla lo segundo, que es lo de las cláusulas espejo, es muy difícil arreglarlo primero, porque si una fresa que nos llega de miles de kilómetros al final llega más barata, porque está recogida con menos requisitos que la que se recoge aquí en Huelva y llega más barata al mercado, el mercado, que es muy feroz, lo único que puede hacer o lo único que hace es intentar presionar los precios a la baja, con lo cual es muy difícil, ¿no? Que el agricultor reciba lo que realmente merece. Claro, Isaías, pero es que por eso decía que la segunda, este punto que tú has apuntado, es mucho más complicado. Claro. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que hay una negociación, es todo inventado por mí ahora, Imaginemos que Marruecos está negociando con la Unión Europea su cuota de exportación de tomates.
Entonces, Marruecos dice, el año que viene quiero exportar 300.000 toneladas de tomate. Entonces, bueno, pues hay protestas, no, sí, etcétera, etcétera. Entonces, Marruecos se llama a Francia y le dice, oye, Francia, ¿verdad que estás interesada en unos terrenos al lado del puerto de Tánger para que Renault pueda poner una fábrica? Claro, yo esto te lo podría poner muy fácil o no tanto. Ya. ¿Me explico? Sí, lo que pasa es que perfectamente. esto no solamente afecta a la agricultura, esto afecta Claro. a todas las industrias. Quiero decir, a Mancio Ortega le sale más barato producir una camiseta en Vietnam que producirla en un pueblo de A Coruña. Evidentemente, pero es que en un pueblo de La Coruña, yo creo que en ningún pueblo, ni de La Coruña ni de España, se producen camisetas. Se han dejado de producir, Ya. Se han dejado de producir, Santiago, precisamente porque, No. porque esta Exacto, globalización pero es que ha entrado como un tsunami. Sí, pero es que en España se producen tomates. O sea, en el ejemplo que he puesto de Marruecos, que por favor es un ejemplo, está compitiendo ese tomate marroquí, entre paréntesis, que puede haber sido producido por una empresa europea que ha deslocalizado su producción a Marruecos, que esta es otra. Está compitiendo un tomate marroquí con un tomate español, por ejemplo. En el caso de la camiseta, no. En el caso de la camiseta, como tiene tan poco valor añadido una camiseta, es mucho más rentable y mucho más productivo fabricarla en Bangladesh, en Vietnam o en Camboya. Bueno, en esta lista de buenas noticias que solemos dar los miércoles en la conversación con Santiago, hoy tenemos que hablar de la vivienda, porque, no, esto va muy en serio, porque antes lo comentaba Sonia, hablando de los refugiados ucranianos, bueno, ellos tienen dificultades muchísimas, suplementarias, añadidas para encontrar una vivienda, pero es que los nacionales, bueno, ahora mismo, tener un salario hace tiempo ya, no garantiza en absoluto poder tener no una vivienda, ya no en propiedad, ni en alquiler. Esta mañana Javier Ruiz ha dado los detalles de un informe que él titulaba un poco como España no es país para solteros, según el cual solo en 5 comunidades autónomas, que son Murcia, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, solo en esas 5, en principio, se puede vivir de acuerdo a los porcentajes que se entiende que deben dedicarse del salario de una persona al gasto de vivienda. En el resto de España esto es una utopía. Sin embargo, Madrid, por ejemplo, es la 4ª ciudad del mundo favorita para los más ricos para comprar casas. Todo esto, Santiago, ¿cómo se alinea? ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Y, sobre todo, ¿qué panorama futuro nos perfila? Bueno, es que, Carlos, son dos mundos distintos. Ya. Es decir, el mundo de la persona, de la familia, que quiere con su salario alquilar una vivienda, pues evidentemente sí. Además es muy curioso porque fíjate que de estas comunidades autónomas que has nombrado, hay 3 que, sobre todo, en las que la incidencia del turismo es baja. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que la demanda es menor. En un Cataluña, en un Baleares, la demanda de vivienda para turismo, para turística, evidentemente se dispara. Esto hace que la oferta es la que es y esto lleva a que evidentemente los precios crezcan. Lo de los ricos que invierten bien para buscar la residencia, bien para salir de su país, etcétera, etcétera, estos se mueven en otra línea, totalmente. Hay una serie de ciudades, Londres, París, Nueva York, Madrid, etcétera, etcétera, que son buscadas por, evidentemente, la calidad de su construcción, su mundialidad, lo bien comunicadas que están, etcétera, etcétera. Pero insisto, esto es otra galaxia. Vale, pues dejemos la galaxia de los ricos y voy a pasar la de los pobres, no, la de las personas normales. Es decir, esto algún día tendrá que frenarse. El último dato del Banco de España, y es promedio, ya apunta que los hogares españoles dedican casi un 40% de sus ingresos a pagar la vivienda. Digo de promedio, porque, insisto, hay comunidades donde ese porcentaje llega al 60, al 70, al 70 y algo por ciento, claro, en función de los salarios, que no son precisamente altos. Pero esto, Santiago, es una espiral que no puede caminar hacia el infinito, ¿no? Porque si no, un día explotará. Bueno, yo en X, antes en Twitter, pero ahora en X lo he vuelto a hacer, yo me he preguntado, es una pregunta retórica, he preguntado hasta dónde se puede sostener esta situación. Claro. Es decir, 1 año, 2, 3, o sea, no lo sé. Yo creo que en España, es mi opinión, por favor, pero yo creo que en España se cometió un error garrafal. Es decir, en el año 1985 fue promulgada la Ley Boyer. Antes las cosas de la vivienda iban de una manera
y después de la ley Boyer iban con otra. Yo creo que tampoco es momento de analizar aquí la ley Boyer, porque en fin, toca temas jurídicos también, etcétera, etcétera. Pero yo creo que dando por sentado que la ley Boyer podía haber sido necesaria o pudo ser necesaria, en ese instante yo creo que el gobierno, máxime teniendo en cuenta que era un gobierno de izquierdas, tenía que haber puesto en marcha una muy activa política de vivienda pública. Pero han pasado casi 40 años, ¿eh? No se hizo, sí. Han pasado casi 40 años, ya ha habido un montón de gobiernos. La ley Boyer es del 85. Sí, claro, claro. La segunda pregunta no es cuándo. Y esto no se hizo. La segunda pregunta, Santiago, no sería cuándo se frenará, sino si el freno por sí mismo es suficiente, porque el asunto es que si frenas cuando ya los pisos están por las nubes, de poco nos sirve que se frene. Casi vamos a seguir favoreciendo a los ricos que tienen dinero fresco y que van a poder comprar con ese precio frenado, ¿no? Bueno, ya he comentado, mira, por ejemplo, en Londres, justo enfrente de Hyde Park, se vendió no hace mucho lo que llaman ahí un penthouse, ¿no? Que es una especie de ático y tal, casi por 200 millones de libras. Entonces, los ricos, por eso he dicho antes, que juegan en otra liga, o sea, es decir, no están aquí, ¿no? Entonces, el tema de frenar, el problema que veo es que ese frenado, porque se producirá evidentemente, se producirá cuando sea imposible que la población normal pueda pagar más por una vivienda. En ese momento los precios dejarán de subir, porque no habrá una respuesta, y lo que sucederá, yo creo, es que habrá una población atomizada en alquiler de habitaciones, compartiendo vivienda, etcétera, etcétera. Me parece que hace unas semanas comentamos que en el Idealista se había dicho que este año, el año 2024, iba a ser el año del alquiler habitacional. Es decir, compartir viviendas entre jóvenes, amigos o desconocidos. Porque evidentemente con el salario no se llega a un alquiler de una vivienda. ¿Qué expresiones tan curiosas encontramos siempre para defender, para explicar lo inexplicable? Sin embargo, hablando en Román Paladino, esta conversación se podía haber tenido en esta emisora, ya que cumplimos 100 años en los años 40. Estamos viviendo situaciones que se vivían en la época de la posguerra. Exactamente. Bueno, Santiago Niño Becerra, la próxima semana más y esperemos que mejor. Muy bien. Venga, hasta luego.